está junto a nosotros precisamente hablando de todos estos temas. Ella es candidata al Tribunal Agroambiental. Hemos puesto en conocimiento de manera muy clara todo lo que representa tierras revertibles o no revertibles, que esto es muy importante, es una consulta permanente y constante de las personas. A través de ello se han generado una serie de actos de corrupción y hemos nombrado a una serie de personajes que están yendo como candidatos. Un tema, antes de entrar a la parte disciplinaria o tomarlo como parte de este bloque del programa, es consultarle este aparato que significa tribunal, es decir, Consejo de la Magistratura, que es un órgano subordinado al Ejecutivo, no es el que, permítame usar este término que se utiliza en la jerga popular para decirlo claro, no es el que ha podrido la justicia, doctora Ibáñez. El hecho de que sea subordinado el Consejo de la Magistratura al Ejecutivo, que no tenga una independencia para llevar adelante el control de la disciplina de los jueces. Y a la inversa, le pregunto, ¿quién controla la disciplina de consejeros que han estado tremendamente cuestionados? El caso de Mamani, el caso de Sanabria, gente que ha estado tremendamente cuestionada por nepotismo, por corrupción, por tráfico de tierras y una larguísima lista de hechos antijurídicos. Ya. En los hechos, legalmente no tendría que ocurrir esto, ¿no? Porque ya habíamos dicho, el órgano judicial, según la ley y la Constitución, goza de independencia, deberían ser independientes, no debería haber injerencia de ninguna naturaleza, ¿no? Pero la realidad nos ha mostrado lo contrario, ¿no? Lo que acaba de decir usted es una gran verdad. Prueba de ello es que pues, altas autoridades electas actualmente han sido destituidas a través de un proceso, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo, ¿no? La corrupción es lo que está llevando… El cáncer de la sociedad. El cáncer de la sociedad. No olvidemos que la corrupción se ha introducido inclusive en el… ¿Y usted está dispuesta a enfrentar a esas mafias en este proceso electoral? Porque son mafias las que están candidateando. Sí, estoy dispuesta. ¿Por qué? Porque he intentado yo, desde este lugar que me ha tocado desarrollar mis actividades como jefa nacional de transparencia, hemos intentado. Pero lamentablemente una sola persona es humanamente imposible, pero si hay apoyo de la población, de los mismos funcionarios, y cambiamos la mentalidad de los funcionarios, si ponemos en esos cargos claves a gente idónea, a gente preparada, a gente que tiene experiencia, a gente que tiene valores morales, principios, yo creo que podemos, no soy negativa, yo sé que podemos cambiar la imagen de la Administración de Justicia, frenar esta ola de… La preselección más la elección le parece un buen camino, donde no se mire méritos, donde no se mire competencia, donde no se mire trayectoria, idoneidad. Es decir, sabemos que se elige a dedo. ¿O cuál es el mecanismo de elección? De selección, no de elección. Para las autoridades electas, para esta candidatura, para esta candidatura. Se lanza una convocatoria y yo me he animado a presentar, me he atrevido a presentarme a esta candidatura, a esta convocatoria para autoridades del órgano judicial, precisamente porque he querido creer y todavía en elecciones limpias, porque dijeron que iban a respetar la meritocracia, la formación académica, los años de experiencia, y yo, agarrado de mi currículum, de mi hoja de vida y cargada de mi experiencia, me fui. Actualmente todavía está en la asamblea los originales de todos mis títulos, mis certificados que tengo y que respaldan mi idoneidad, mi formación académica. Pero hay casos que no cuentan con la competencia. Obviamente hay algunas críticas de la gente que se ha infiltrado, ignoro los mecanismos, pero de que una gran mayoría de los postulantes sí tienen muy buena trayectoria.
pero también tienen muy buena cantidad de procesos penales. El caso de Nuria González, yo misma he puesto un proceso por prevaricato a Nuria González, he denunciado a Esteban Miranda, que es candidato también al Tribunal Supremo, lo he denunciado como una persona que ha ido negociando fallos judiciales. Y en este acápite me queda una duda, doctora, y permítame esclarecerla. En algún momento usted ha recibido a Esteban Miranda también en Sucre, cuando viajó por un proceso con Oscar Magluf por el tema de Silvia Antesana. ¿Qué sucedió en su oficina? ¿A qué fue Esteban Miranda junto con Oscar Magluf, que es la contraparte de Silvia Antesana? Mire, él creo, vino en calidad de abogado. Bueno, no era abogado de Magluf. Todas las personas que venían a la oficina cuando yo ¿qué le plantearon? De transparencia, no recuerdo muy bien, creo que vino también la doctora Soria, Soria creo que vino. Así como recibí a la doctora Soria, como recibí a las víctimas de la injusticia, a mi oficina también venía funcionarios, toda la gente. Bueno, pero yo le hago esta pregunta. A ellos sí se les escuchaba, se les explicaba, si venían a denunciar, pues se les admitía la denuncia, y si venían a hacer un seguimiento a algunas denuncias, se les daba información. Mi oficina ha sido totalmente transparente, totalmente abierta, como en mi propuesta está, ¿no? Con puertas abiertas hemos querido transparentar la gestión de la administración. Resulta que Oscar Magluf viajó con Esteban Miranda en el mismo avión y lo recogió una movilidad oficial del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esta es la duda. Casualmente he estado en Sucre, yo he volado con estas dos personas y he visto que una movilidad del Tribunal Supremo los recogió. Entonces, este tema era una espinita que tenía, porque sí se reunieron en el Tribunal Supremo, pero también la visitaron a usted, tengo entendido. Sí, vinieron juntamente con el señor Magluf, ¿no? Sí. En el caso de la señora Antesana, visitaron y vinieron a averiguar en qué estado estaba la denuncia, que ellos también por su parte presentaron, porque ha habido denuncia y también ha habido contradenuncia de su parte. Entonces ha habido, y las dos denuncias han sido sustanciadas y se ha remitido a la oficina pertinente, porque nosotros como Jefatura Nacional de Transparencia no podíamos rechazar ninguna denuncia. Primero recibíamos, sean anónimas, sean escritas, verbales, y en este caso era una denuncia escrita que la trajeron el señor Magluf juntamente con su abogado, y se recibió la denuncia. Bueno, no era el abogado en todo caso. A Esteban Miranda se lo conocía como el negociador de fallos judiciales, que con el poder que tenía dentro del movimiento al socialismo podía torcer la justicia a su libre albedrío. Esta es la fama que tiene aquí, este es el accionar que ha tenido, y bueno, por eso lanzo esta pregunta. Varios jueces fueron procesados, algunos han ido entre vocales también a la cárcel de San Roque, pero son temas que se han dilatado en tal extremo que no salen ni los procesos disciplinarios. ¿Cuál es la situación en relación a este tema? ¿Qué parte le ha tocado a su autoridad en relación a sancionar a estos malos jueces que han prevaricado, que han sacado resoluciones por algún favor económico, por alguna situación de favoritismo a alguna de las partes? Claro, ahora que ya no estoy en esa jefatura, lo puedo hablar con mayor libertad. Para entonces, la denuncia que más me llamó la atención, y realmente yo, disculpen la expresión, pasé vergüenza ajena, fue la denuncia que se hizo contra 3 jueces disciplinarios. Lamentablemente, esa denuncia se ha ido dilatando por muchos años. Recuerdo la fecha en la que ingresó, incluso un 12 de febrero había entrado la denuncia. Yo siempre reclamaba y decía, pero ¿cómo es posible que si desde el 12 de febrero del 2012, imagínese? Inaudito. Inaudito.
Ya hemos hecho todos los esfuerzos porque para entonces yo también podía, en algunos casos cuando la autoridad sumariante nacional estaba suspendido, estaba de vacación, entonces en suplencia yo como jefa nacional de transparencia podía conocer y de hecho algunas etapas del proceso sustanciarla, ¿no? Entonces recuerdo que el fallo, el último fallo, se sacó la resolución final antecitos de que renuncie al cargo de jefa nacional de transparencia. Ya estoy hablando del 2016, los últimos días seguramente de diciembre, se sacó la resolución, pero se sacó muy apegada a la norma, con mucho análisis, se fundamentó muy bien, era una resolución que no podía ser observada, que no podían plantear un amparo porque debe saber la población que cuando los litigantes o las partes no están de acuerdo con una resolución y afectan sus intereses, porque ni siquiera afectan sus derechos, sus intereses, lo que hacen es plantear un amparo constitucional. Entonces, esta resolución la fundamentamos muy bien, sacamos el fallo y con ciertas recomendaciones, pero creo que a la fecha no se ha podido ejecutoriar porque incluso recomendamos que se remitan antecedentes al Ministerio Público.